compartir. Aquí está. Ok. Verifiquemos si se mueven las diapositivas. Sí, Sí. sí se mueven. Perfecto. Ok, ahora viene la clase de tumores cutáneos y de cirugía dermatológica. Entonces vamos con los tumores cutáneos benignos, obviamente. No vamos a verlos todos ni remotamente, solo una pequeña selección como de los más importantes. Entonces comencemos con los fibromas blandos, que es lo que popularmente la gente llama como las tetillas de carne. Entonces esas tetillas de carne que van saliendo aquí realmente se llaman acrocordones o pólipos fibroepiteliales. Entonces son tumores fibroepiteliales benignos, generalmente aparecen en cuello, axila, ingles y tienen un componente hereditario importante. Usted tiene eso en el cuello, mira a su abuela, está toda llena, su papá está todo lleno, entonces es una tendencia hereditaria y su aparición perdón, su aparición se acelera sobre todo si ustedes, por ejemplo, están con sobrepeso o si son diabéticos. Entonces, en la morfología son estas neoformaciones pediculadas que ven aquí, del color de la piel o de color café claro, y en el tratamiento solo tratamos por motivos cosméticos, que a la persona no le guste tenerlo, que a nadie le gusta tenerlo. Entonces, es la extirpación quirúrgica o la electrodesecación. La crioterapia casi nunca la haríamos para eso porque tiende a manchar al paciente. Como ven aquí, múltiples pólipos fibroepiteliales. Cuando usted lo deja crecer, se va a hacer mucho más grande ese fibroma y luego por gravedad va a caer y va a quedar colgando. Entonces, por eso hablamos de un fibroma péndulo, como este que ven acá, ¿ven? Ya se suspende, ya no se sostiene por su pedículo, sino que queda descolgado. Fibroma péndulo. También el tratamiento sería la extirpación quirúrgica. ¿Qué es el dermatofibroma? Como lo ven aquí, es una neoformación dura, dura como una pastilla. Entonces, como es más duro que la piel de alrededor, si usted lo agarra entre sus dedos, en vez de él protruir y levantarse, lo que hace es hundirse. Y eso es lo que da uno de los signos característicos del diagnóstico, que es el denominado signo del hoyuelo. Entonces, suele aparecer en cara extensora de extremidades y en el tórax con este tamaño de alrededor de 0,5 a 1 centímetros y el signo del hoyuelo que les había mencionado. Y en el tratamiento sería extirparlo quirúrgicamente si se desea, porque no es nada malo, se puede quedar en la piel. Luego vamos con solamente dos del montón de quistes que puede tener la piel. Solo vamos a estudiar dos en la materia, los más comunes, que son el quiste epidermoide y el quiste pilar. Entonces veamos el quiste epidermoide. También se lo conoce como sinónimo de quiste epidérmico. Y básicamente aquí lo que ocurrió, imagínense cómo si la epidermis hubiera quedado atrapada hacia adentro en la dermis y hubiera hecho una bola. Y entonces, así mismo como la epidermis genera la queratina del estrato córneo, así también se genera queratina dentro del quiste. Y eso es lo que típicamente la gente cuando presiona el quiste, que drena por el orificio de apertura, dice que sale como un material blanco que huele mal. Ese material blanco que huele mal es la queratina que está generando el quiste. Entonces miren cómo está el quiste. Típicamente el quiste epidermoide sí tiene este orificio de apertura, que es el que la gente dice que cree que tiene una espinilla, pero no es ninguna espinilla. Entonces lo aprietan, sale material blanco, más creen que es la espinilla, pero lo que están eliminando es la queratina del quiste. El tratamiento, extirpación quirúrgica. Mírenlo acá, un quiste epidermoide. Pero no todos los quistes son epidermoides. Como dijimos, hay muchos, por lo menos de 10 quistes diferentes, aparte de los lipomas que se pueden confundir, entre otros. Ahora hablemos del segundo más frecuente, que es el quiste pilar. También se le conoce como quiste triquilemal. El tipo de queratinización es diferente, entonces por eso viene la separación. Aquí la queratinización es como la del istmo del folículo piloso. Entonces, ¿qué significa? Genera queratina triquilemal, una queratina rosada que no que no tiene capa granulosa previo a la formación de queratina. Entonces, a diferencia del quiste epidermoide, que el quiste epidermoide sí tiene una queratina típicamente con el aspecto de la queratina epidérmica. Entonces, generalmente, como el nombre lo dice, pilar a nivel de la piel cabelluda, y miren que este no tiene orificio, no tiene orificio de comunicación al exterior como el otro. Y en el tratamiento es la extirpación quirúrgica también.
En el caso de las queratosis seborreicas, son estas neoformaciones benignas serían la lesión benigna más frecuente en las personas mayores. Si yo les pregunto, ¿cuál es el tumor benigno de la piel más frecuente en las personas mayores? Las queratosis seborreicas. ¿Y cuál es el más frecuente en las personas jóvenes? Los nevos melanocíticos. Entonces, ojo con eso. Aquí las ven ese aspecto queratóxico, como si estuvieran pegadas como un sticker en la piel, como si estuvieran engastadas en la piel. Entonces, bueno, esto ya me adelanté, lo de las lesiones más frecuentes benignas. Los factores predisponentes de queratosis seborreicas, habrán visto ustedes, familiar, la genética es muy importante. Hay personas de la edad de ustedes, ya a los 20 años, empiezan a desarrollar queratosis seborreica. ¿Por qué? Porque la abuela está llena de queratosis seborreica. Pero todos vamos a desarrollar queratosis seborreicas eventualmente, aunque no tengamos genética, solo que los que no tienen tanta genética de queratosis seborreica la van a desarrollar a los 60 años, por ejemplo. Miren acá. Entonces ven cómo están como engastadas en la piel estas neoformaciones de aspecto verrugoso, discretamente hiperpigmentadas, predominando en cara, en el cuello, en la espalda, son los sitios más frecuentes. La clasificación clínica la podemos dividir en verrugosa, en plana, en pediculada, en nodular. Miren este aspecto verrugoso, ¿por qué recibe ese nombre? Porque recuerda al aspecto de una verruga, pero esto es pigmentado. Otra acá, que aquí podrían confundirlo, por ejemplo, también con un carcinoma escamoso. Miren esta. Esta, por el contrario, está totalmente plana. Ven que no está elevada. Entonces, ¿cuál sería el principal diagnóstico diferencial aquí? Con un léntigo solar, con las manchas solares que les había mencionado en la clase uno. Miren esta otra, pediculada, parece una crocordón, pero no es una crocordón, es una queratosis seborreica. Y la de la derecha, una nodular, miren que parece un domo. Entonces, en el tratamiento, depende, porque no son nada malo, así que los tratamos por motivos cosméticos. Yo no conozco a nadie que no se las quiera quitar porque su presencia envejece el aspecto de la persona. Tú no puedes llegar donde mí al consultorio a decirme, doctor, vengo porque quiero que usted me ponga relleno, usted me ponga Botox, los bioestimuladores, no sé qué, y usted está todo lleno de queratosis seborreica. Señora, paso número uno, tenemos que quitar todo este poco de queratosis seborreica, que son lo que la está haciendo ver más vieja primero, y luego vamos a ponerle su Botox, le pongo esto, le pongo esto, le pongo esto, le pongo esto, pero primero hay que arreglar la superficie de la piel. Dime, Carlos. Doctor, la queratitis seborreica son como estas verruguitas que uno ve en el cuello de los pacientes y que a veces ellos como que se la amarran con hilos. No sé si lo ha visto. No, esos son los acrocordones, los que vimos primero. Entonces, las queratosis seborreicas, o sea, las queratosis seborreicas, no queratitis seborreica, las queratosis seborreicas son ahí mismo, al lado de esos acrocordones, porque están mezclados unos con otros, pero estas son planitas, son como verruguitas planas. Entonces, no, no son esas que amarran con el hilo, que por cierto, no dejen que nadie se amarre eso con el hilo, porque provoca necrosis de la parte distal, se infecta y la parte proximal no se cae, queda ahí todavía la parte proximal. Entonces, opciones para eliminarlo, ya que las queremos eliminar, podemos curetearlas, podemos cauterizarlas con el electrocauterio, podemos hacer congelación con nitrógeno líquido, que yo no recomiendo en los fototipos de Panamá, salvo que usted sea súper blanco, porque el nitrógeno líquido mancha en la persona que tiene fototipos oscuros. Y bueno, los nevos melanocíticos, como dijimos, son los tumores más benignos más frecuentes en las personas jóvenes y a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensa, la mayor parte de los nevos melanocíticos no son congénitos, la mayor parte son adquiridos. Predominan en personas de raza blanca y aquí los podemos clasificar dependiendo de dónde están esos nidos con las células névicas, que son las células que forman parte de los nevos. Entonces puede ser que los nidos estén ubicados aquí a nivel de la unión dermoepidérmica, es decir, estén dentro de las crestas interpapilares del epidermis. A eso le decimos nevo de unión. Si por el contrario los nidos están solamente en la dermis, hablamos de nevo intradérmico. Y si usted tiene nidos a nivel de la unión y a nivel de la dermis, entonces decimos que usted es un nevo compuesto. ¿Cómo se ven clínicamente los nevos de unión?
se ven como, como manchas poco elevadas, menores de 6 milímetros. Ojo con lo que acabo de decir, los nevos adquiridos no deberían ser mayores de 6 milímetros, a diferencia de los nevos congénitos, cuando usted nace con un nevo que sí pueden ser de varios centímetros. Si el nevo salió, a usted le apareció ese nevo no debería ser más de 6 milímetros, que sería como el diámetro del borrador de un lápiz de madera. Entonces, más o menos no mayor de ese diámetro. En el caso del nevo compuesto, ya va a ser un poquito más elevado, con un color un poquito más negruzco. Entonces, este sería, por ejemplo, un nevo compuesto. Y aquí tendríamos un nevo de unión contra un nevo compuesto. En el caso del nevo intradérmico ya es todavía más elevado, más polipoide, pero como el pigmento está por ahí abajo, es casi siempre color piel o un poquito más oscuro del color de la piel. Tampoco va a rebasar esos 6 milímetros si es un nevo adquirido. En el tratamiento con los lunares que son normales, no se requiere hacer nada, solamente la observación. Entonces ahí tenemos otro paciente con un nevo compuesto, otro nevo compuesto, un nevo intradérmico. En el caso de los nevos melanocíticos congénitos, mire, solamente el 1% de todos los nevos. Entonces, lo que uno tiene esa tendencia a creer que uno nace con los lunares que tiene, solamente con 1% de los lunares que uno va a tener. Entonces, estos congénitos, aquí lo que hubo es un atrapamiento de las células névicas cuando venían migrando. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase 1 que los melanocitos se originan en la cresta neural y migran a la piel? Bueno, algunas se quedan en el camino y no llegan y hacen los nevos melanocíticos. Entonces, ¿cómo los clasificamos en el caso de los congénitos? Bueno, decimos pequeños cuando miden menos de 1,5 centímetros, medianos entre 1,5 a 10 centímetros, grandes entre 11 a 20 centímetros y gigantes cuando son de más de 20 centímetros. Mírenlo acá, un pequeño, otro pequeño, y ya estamos hablando de un nevo melanocítico ya de mayores proporciones. ¿Por qué es importante la clasificación del tamaño? Cuando ya tenemos nevos melanocíticos gigantes, aumenta el riesgo de desarrollar melanoma sobre esa lesión. Entonces, esos nevos melanocíticos gigantes van a tener su nombre dependiendo de la parte del cuerpo que están afectando. Por ejemplo, nevo en calzón, nevo en vestido, nevo en calcetín, nevo en bañador. Entonces, dependiendo de qué parte está. Y miren el riesgo de melanoma. 6,3% en estos nevos congénitos gigantes. Miren aquí, afectando la espalda. Y miren la diferencia con estos nevos melanocíticos congénitos. Miren esta piel y miren acá. Si se dan cuenta, los nevos congénitos son peludos. Típicamente tienen pelo en su superficie. Miren acá. Entonces dirán, doctor, pero si tiene riesgo aumentado de melanoma, entonces le extirpamos ese nuevo. Ajá. ¿Cómo le van a extirpar a esta niña este nevo? La van a dejar sin la mitad de la piel del cuerpo. Entonces, lo que se hace es vigilancia estrecha y si uno ve una zona que cambia, por ejemplo, una zona que se abulta, entonces uno saca esa zona para poder examinar al microscopio. En el caso de la melanosis neurocutánea, aquí lo que ocurre es que ese nevo gigante está sobre una estructura neurológica, por ejemplo, sobre la columna vertebral, y la persona desarrolla melanosis en las meninges, en las leptomeninges, y ahí también hay un riesgo de 2,5% de desarrollar melanoma. Entonces, lo que les decía, en el tratamiento que me adelanté, bueno, vigilancia y sacar el pedazo que vaya cambiado en esa vigilancia. ¿Qué pasa con el nevo displásico, también conocido como nevo de Clark? El nevo displásico es un nevo adquirido, es decir, usted no lo tenía. Usted no tenía un nevo aquí en la mano, sino que a los 50 años de repente le apareció esa mancha ahí en la mano. Entonces, ¿qué característica tiene ese nevo displásico? Ya no es del tamaño del borrador, sino más de 6 milímetros. Su pigmentación es irregular, su borde es irregular, entonces ya ahí va cambiando la situación con ese lunar. Entonces, hay personas que lamentablemente tienen un síndrome de mutación autosómico dominante, que es el denominado el síndrome del nevo displásico. Y esas personas tienen más de 100 lunares con características displásicas y lamentablemente el riesgo de melanoma en ellos llega inclusive hasta el 46%. Miren ese lunar.
Eso ya no, se ve claramente que no está bien. O sea, es más grande de 6 milímetros. Si usted lo divide a la mitad, eso es asimétrico. Tiene como tres colores, el borde totalmente mellado e irregular. Entonces miren que ya está marcado para extirparse. Este está peor. Miren el diferentes colores, una parte chocolate, una parte rojiza, una parte negra. Aquí le sale como un brazo para la izquierda. Eso está totalmente asimétrico. Hay que quitarlo. Entonces, nos ayuda mucho para esto la regla del ABCDE. Lo normal, el lunar sea simétrico. Bueno, el de Clark, simétrico. El borde debería ser regular. Miren el de Clark, cómo está todo irregular. El color, un solo color. Miren aquí, tres colores diferentes en este Nebo de Clark. El diámetro, menos de 6 milímetros. Miren cómo el otro supera los 6 milímetros. La evolución, no es lo mismo que me digan, qué sé yo, viene Diego a la consulta y dice, doctor, yo tengo este mismo lunar allí desde hace 15 años y así está igual. Ok, está bien. A que llegue de repente Carlos y diga, doctor, este lunar me salió hace 3 meses y ya duplicó el tamaño. Entonces, evolución, algo que va aumentando rápidamente el tamaño, es una alarma. Entonces, que se conoce popularmente como nevo de Becker, realmente no es un nevo, por eso lo correcto es decir melanosis de Becker. ¿Por qué? Porque realmente es una martoma, no es un nevo, ahí no hay células névicas, sino que es un pedazo de la piel donde las células producen más pigmento de lo normal. No hay un conglomerado de melanocitos, sino que los melanocitos en esa zona producen más pigmento. Entonces, típicamente también es un lunar que es peludo y su forma parece como islitas separadas, como un conglomerado de islas, es decir, tiene un aspecto como de un archipiélago. Mírenlo aquí. Ven como un archipiélago de manchas oscuras en esta zona. Mírenlo acá, un archipiélago de manchas oscuras y es más peludo el resto de la piel de alrededor. También hay síndromes asociados al nevo o a la melanosis de Becker que se asocian también a acné, hirsutismo, anormalidades mamarias o por ejemplo en el HATS, donde hay crecimiento de mi maxilar, asimetría de la cara, anormalidades dentarias y cutáneas. Y en la biopsia no es un nevo porque no tiene células névicas, solamente hay una hiperpigmentación de la zona por un aumento de la actividad de los melanocitos a este nivel, que es el Nevo spilus. También se le conoce como Nevo sobre Nevo, pero en realidad lo correcto es decir Nevo sobre léntigo, porque es un léntigo que tiene un grupo de nevos encima. Mírenlo aquí. Bueno, no aquí no. Mírenlo acá. Entonces, ¿ven? La mancha chocolate clara es el léntigo. Todos los oscuros que están encima son nevos. Entonces, por eso se habla de nevo sobre léntigo, nevo spilus. Y en la biopsia, en la parte que es léntigo, solo van a encontrar una hiperplasia melanocítica, mientras que en la parte que es nevo, van a ver un nevo típico, ya sea de la unión, compuesto o intradérmico. Miren aquí. Granuloma telangiectásico. Ustedes probablemente lo han oído ya mencionar como granuloma piógeno, pero en realidad no es correcto decirlo piógeno porque no es una infección bacteriana y no hay pus relacionado con ese granuloma. Aquí lo que ocurre es un traumatismo en la zona que lleva a una proliferación vascular reactiva. Entonces se forma ese tumor lleno de vasos sanguíneos que usted lo toca un poquito y bota el chorro de sangre enseguida. Eso es más común que aparezca a nivel periunguial, típicamente cuando la persona tiene onicocriptosis. ¿Qué es eso de onicocriptosis? ¿Qué es la onicocriptosis? ¿No? Una uña encarnada. Correcto, Daniela, es la uña encarnada. Criptosis, se está escondiendo la uña, criptosis. Entonces, onicocriptosis. Bueno, si usted tiene la uña encarnada, está el garfio de la uña puyando. Entonces, al estar puyando, está traumatizando la piel y usted puede generar reactivamente esta proliferación vascular, que es un granuloma telangiectásico o piógeno. Entonces puede ser sésil o pediculado. ¿Qué significa eso de pediculado? Bueno, que usted tiene una parte estrecha, que es el pedículo, que lleva a la lesión que es más grande. En el caso del sésil, no hay esa parte estrecha, sino que la lesión directamente, toda grande, parte desde la superficie de la piel.
Entonces visualícenlo como si estuvieran mirando un árbol de mango. Si usted ve un árbol de mango, el árbol de mango tiene el tronco del árbol que es más delgado que la copa. Entonces, el árbol de mango sería una lesión pediculada, porque la copa es muy frondosa y el tronco es más estrecho. El tronco es el pedículo. Si ustedes agarraran y talaran el árbol de mango y se cayó el tronco y cayera toda la copa sobre el piso, quedara toda la copa apoyada en el piso, entonces dirían que ese árbol de mango ahora es sésil, porque ya no tiene pedículo, ya no tiene el tronco, sino toda la lesión completa parte desde el suelo. Esa sería la analogía para que entiendan que es sésil versus que es pediculado. Y la evolución es de crecimiento rápido y sangre. Usted lo toca un poquito y eso echa una tanda de sangre a montones. Miren aquí a nivel periunguial. Miren acá. Entonces, en el tratamiento del granuloma es la extirpación quirúrgica con la cauterización de la base, pero ojo, por más que parezca un granuloma y es benigno, no se bota a la basura lo que extirpan. Siempre a todo hay que hacerle la patología, hay que hacerle la biopsia. Porque ¿qué pasa? Miren todos los diagnósticos diferenciales. Miren quiénes están en el diagnóstico diferencial. Sarcoma de Kaposi o peor, el melanoma amelánico. Hay un melanoma que no produce melanina, entonces se ve rojo. Entonces usted le corta el granuloma telangiectásico y lo bota, y era un melanoma melanótico, la persona a los 3 meses tiene metástasis por todos lados, y usted, todo lo que le ha costado esta carrera, se acabó ahí, porque lo van a meter a la cárcel y se acabó la licencia. Entonces, ojo, nada se tira a la basura, a todo se le hace patología. Y bueno, también tenemos los hemangiomas infantiles, que habrán visto en pediatría. Muchos de estos hemangiomas infantiles son proliferaciones vasculares que no aparecen en el momento del nacimiento, sino que empiezan a proliferar un poco después. Tienen formas superficiales, que son los llamados en fresa, subcutáneas, que son los cavernosos, y los mixtos. Y bueno, pueden afectar cualquier parte de la piel, sin embargo, hay zonas que son consideradas como zonas de riesgo. ¿Cuáles? Por ejemplo, la mandíbula, la zona de la barba. ¿Por qué? Porque la hemangioma va a tener una etapa de proliferación donde va a aumentar de tamaño. Entonces, imagínense que usted le aumenta de tamaño la hemangioma aquí. Entonces, es como si lo estuvieran estrangulando a la persona el hemangioma. Entonces, afectaría la vía aérea. Y otra localización de riesgo es el párpado, porque le tapa el párpado y va a generar un fenómeno que se llama ambliopía. ¿Alguno sabe qué es la ambliopía? ¿Oftalmo es ahora en décimo o es en 11? En 11, Ambliopía no es, o sea, cuando se pierde la visión porque tienes mucho tiempo que los ojos, no sé cómo decirlo, pero que los tienes. Estás llegando a la respuesta. O sea, los dos es están llegando a la es respuesta, estrabismo. pero no necesariamente tiene que ser por estrabismo. ¿Qué es lo que pasa? El caso del hemangioma no tiene nada que ver con el estrabismo, sino que tú estás tapando el ojo. Entonces, ¿qué le está pasando al cerebro? El cerebro, este ojo ve y tiene una imagen, y el otro estaría viendo mi mano. Entonces, el cerebro no está acostumbrado a tener dos imágenes divergentes, que es lo mismo que pasa en el estrabismo. Si tienes un ojo para acá y el otro está mirando para allá, este ojo está mirando lo del frente y el otro está mirando para acá. Entonces, tienes visión doble. Entonces, ¿qué es lo que hace el ojo con el cerebro con eso? Apaga un ojo. Entonces, ignora uno de los dos ojos y solo queda haciéndole caso al otro ojo. Entonces, aquí, el caso del ojo que está tapado por el hemangioma, el cerebro lo apaga, lo ignora. Entonces, por más que ustedes quiten el hemangioma después con el tratamiento, ese ojo está ciego porque está funcionando bien, pero el cerebro lo está ignorando. Entonces, hay que reentrenar al cerebro para que empiece a volver a prestar la atención a ese ojo. Eso es ambliopía. Y entonces por eso hay que tratar esos hemangiomas urgentes en esa zona. En uno porque le va a comprometer la vía aérea, en este porque le va a generar ambliopía. Entonces, mírenos acá cómo proliferan y van extendiéndose. Miren ahí, va a generar ambliopía. De la forma superficial, bueno, fresa. Este es lo que ocurre eventualmente con los hemangiomas. Los hemangiomas entran en una etapa de involución, es decir, proliferan cuando crecen en tamaño y luego involucionan. Pero cuando involucionan no desaparecen del todo, sino que ven que queda como un cojinete graso en la zona. A veces persisten hasta la vida adulta.
No confundir un hemangioma con una malformación vascular. En el caso de las malformaciones vasculares, hay un daño, una alteración en el sistema vascular normal de la zona. Entonces, no es que es una proliferación que creció, sino tu sistema vascular normal tiene un defecto en esa parte. Entonces, por ende, con este sí nacemos con las malformaciones vasculares. Y ahí, dependiendo del tipo de vaso, así mismo cambia la malformación. Puede ser capilar, venosa, arterial, linfática, mixta. Entonces, en el caso de las capilares, las más comunes son la mancha salmón y la mancha en vino de Oporto, nevoflamio. Pero también tenemos malformaciones mixtas, arteriovenosas, linfovenosas, venocapilares. También tenemos múltiples síndromes, como el síndrome de Sturge-Weber o el síndrome de Klippel-Trenaunay, entonces, entre otros que vamos a ver. Entonces, entre las capilares, la más conocida es la mancha salmón, que habrán visto ustedes los bebés en pediatría, una mancha que sale como un triángulo aquí en la frente o un triángulo acá atrás en la nuca. Entonces, cuando es el triángulo acá en la frente, se dice que es el beso del ángel, como el beso del ángel de la guarda. Mientras que si es acá en la nuca, se dice que es el picotazo de la cigüeña, porque lo venía trayendo la cigüeña y entonces le venía dando picotazos ahí y queda allí. Entonces, esto es dilatación y malformación de vasos capilares en esa zona. Típicamente, el de la frente, el beso del ángel, tiende a desaparecer a medida que la persona gana edad, hasta que lo sacan de quicio. Cuando usted le hace algo que le da rabia, enseguida se pone ¡fuc! Como le sube la presión de la rabia, aumenta el flujo sanguíneo hacia esa zona y ¡blup! Sale el triángulo rojo en la frente. Entonces, en el caso del de la nuca, típicamente se mantiene, ese color no se va. En el caso de la mancha en vino de Oporto o Nevoflamio, y ojo, es en el vino tinto de Oporto, porque acuérdense que hay vinos de Oporto blancos, hay vinos de Oporto verdes, pero es el típico vino de Oporto tinto que se usa para hacer las bolitas de carne al vino. Entonces, ese es el color que tiene la mancha en vino de Oporto o Nevoflamio. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Típicamente abarca uno de los territorios del nervio trigémino y se puede asociar al denominado síndrome de Sturge-Weber, donde ustedes tienen el nevoflamio, tienen crisis convulsivas por culpa de calcificaciones intracraneales y retraso mental. ¿Qué pasa con el síndrome de Klippel-Trenaunay? En el caso del síndrome de Klippel-Trenaunay, usted tiene un nevoflamio grande afectando una extremidad, por ejemplo, afectando el muslo y la pierna derecha. Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo hacia el nevoflamio va a ser mayor y eso hace que también los músculos y los huesos de esa extremidad reciban más flujo sanguíneo, por ende van a crecer más rápido que los de la pierna contralateral. Entonces le va a quedar una pierna más larga que la otra. Entonces la persona para poder pararse derecha con la cadera enderezada tiene que tener una pierna estirada y la otra doblada a nivel de la rodilla porque una pierna es más larga que la otra. Por aquí debe estar. No, no puse esa imagen. Otra cosa que puede ocurrir es las denominadas facomatosis pigmentovasculares. ¿Qué es eso? Tienen una combinación de una lesión congénita melanocítica o una lesión congénita vascular. Entonces, por ejemplo, puede haber combinaciones del nevoflamio con la mancha mongólica. La mancha mongólica ya ustedes la vieron también en pediatría, como una mancha grisácea que a veces sale en la región lumbar o glúteos de los bebés, pero también el nevo de Ota es una alteración pigmentaria que podría combinarse con el el nevoflamio. El nevo de Ota también lo han visto. Habrán visto algunas personas que tienen como un ojo negro por un lunar que parecen como un mapache. Entonces, alrededor de un ojo tienen esa mancha oscura y el otro ojo no tiene nada. Bueno, ese es el nevo de Ota. Pero también puede aparecer el nevo de Ito. Entonces dirán, chuleta, doctor. ¿Y ahora cómo diferencio cuál es el nevo de Ota del nevo de Ito? Fácil, una mnemotecnia. El nevo de Ota le sale en la carota, mientras que el nevo de Ito le sale en el hombrito, porque el nevo de Ito sale acá y el Ota acá. Entonces el nevo de Ota sale en la carota y el nevo de Ito sale en el hombrito. Aquí hay que hacer así porque estos son como 10.000 cosas que se parecen. No, hay que tratar de siempre de buscarse algo que no se le olvide. Entonces, bueno, en el tratamiento con las formaciones vasculares, dos opciones. O usted las observa o usted las trata con láser vascular.
Mire acá. Perdón, perdón si tenía la imagen. Miren cómo esta pierna está más ancha y está semidoblada para poder quedar al mismo nivel. Mírenlo aquí. Una pierna estirada, mientras que la otra, como es más grande, más ancha y más larga, tiene que doblar la rodilla para poder quedar nivelado y caminar. Dejemos los benignos y pasemos a los malignos. Pero antes de los malignos, pasemos a los premalignos, que son las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas por daño por la radiación ultravioleta han provocado mutaciones del gen P53, que es el guardián del genoma, y ya empezó una proliferación de células atípicas, pero que no me afecta todavía el espesor total de la epidermis. Entonces, obviamente, eso aumenta el riesgo de carcinoma escamoso. Pero aparte de la radiación ultravioleta, hay otros factores de riesgo para la producción, perdón, para la producción de estas queratosis actínicas, como por ejemplo las personas inmunosuprimidas, las personas de fototipos más claros, obviamente, 1 al 3. Entonces, miren el aspecto que tienen, son estas neoformaciones rojizas, que usted la toca y tiene una consistencia áspera, como un papel de lija. Miren aquí la señora el montón que tiene en esta zona. Entonces, estas neoformaciones eritematosas, descamativas, con consistencia de papel de lija, miren acá el señor, enorme cantidad que tiene, también pueden aparecer en el labio. Entonces, cuando aparecen en el labio, hablamos no de queratosis actínica, no de queilitis actínica. Miren acá, miren ese antebrazo lleno de estas lesiones queratósicas ásperas. Hay variantes de queratosis actínica, hay pigmentada, hipertrófica, atrófica, bovenoide, liquenoide, y la evolución puede pasar varias cosas, o que se mantenga como queratosis actínica, o que desaparezca, o que evolucione un carcinoma escamoso. Alrededor del 10% van a evolucionar a un carcinoma escamoso. Entonces, como usted no sabe cuál es la que va a evolucionar, mejor usted las va quitando todas. Lo ideal es prevenir con fotoprotección intensiva. Lo segundo, el tratamiento médico. ¿Con qué más lo tratamos? Con quimioterapia tópica, sobre todo con ciclofluoracilo. Pero también podríamos hacer peeling, dermabrasión, terapia fotodinámica, quirúrgico, ya sea extirparlas, curetearlas, congelarlas o hacer láser de CO2. Miren cómo reaccionan las queratosis actínicas al tratamiento con Efudix, con la quimioterapia tópica. Pero esa reacción masiva va a llevar a que se transforme por una piel, se reemplace por una piel casi de bebé. Ahora sí que vamos a hablar de los malignos. Tenemos el carcinoma vasocelular. En el caso del carcinoma vasocelular, es el cáncer de piel más frecuente y afortunadamente es el menos malo de todos los cánceres de piel, el más común, con baja malignidad. A pesar de que casi nunca da metástasis, sí puede darlas, solo que es 0.000, pero puede dar metástasis, tanto que tenemos biológicos, que son los inhibidores de la vía Hedgehog, para poder tratar el carcinoma vasocelular metastásico y resecable. Entonces, bueno, la incidencia va aumentando con la edad, otra vez los fototipos más claros, con exposición crónica a la radiación ultravioleta, también empeora el cuadro la inmunosupresión. Genodermatosis como el xeroderma pigmentoso que mencionamos la clase pasada, también hace más vulnerable que usted desarrolle carcinomas vasoculares a edades tempranas, como le está pasando a este paciente, que tiene estos vasoculares y estos escamosos, porque tiene un xeroderma pigmentoso. El 85% aparece en las zonas expuestas al sol. Sin embargo, hay un porcentaje que afecta a zonas cubiertas. Por ejemplo, zona perianal, la ingle, son zonas que no están expuestas al sol, pero pueden surgir también carcinomas celulares ahí. La clasificación en las formas exofíticas, ulceradas, planas, pigmentadas. La más común de todas es una de las formas exofíticas, que es la forma nodular. Es alrededor del 33% de los casos y es la forma menos agresiva del carcinoma vasocelular. Entonces ustedes ven una forma, en una lesión elevada, con típicamente el borde brillante. Es un borde tan brillante de la lesión que se dice que es un borde perlado. Y típicamente se ven telangiectasias, las arañitas vasculares sobre la lesión. Entonces mírenlo aquí, miren que es un borde brillante, el borde perlado.
Miren ese borde perlado con telangiectasias. Entonces, hay otra variante que es la variante pseudoquística, que tiene más espacios quísticos en su interior de lo habitual, entonces se ve todavía más perlada, más brillante. También tenemos una variante vegetante, que esa variante vegetante se tiende a confundir con el carcinoma escamoso, que tiende a ser más lesiones vegetales. Ahora, en lo contrario, formas que se hunden, formas que se ulceran. Entonces tenemos la forma puramente ulcerosa, como por ejemplo el ulcus rodens o la úlcera de Jacobi, que es el que están viendo ahí en la imagen. ¿Por qué ulcus rodens? Porque es una úlcera cuyo borde está como carcomido. Entonces recuerda como si un ratoncito se hubiera estado comiendo la piel, como un roedor rodens comiéndose la piel. Miren ese ulcus rodens, miren el problema ahí. Lo deja, se come la nariz, va, se come el ojo. Entonces va lento, pero va seguro. Entonces, en el nódulo ulceroso recibe ese nombre porque es la forma nodular que se le ulceró una parte. Mírenlo acá y miren cómo está el borde perlado y miren la telangiectasia clarísima aquí. En el caso de la forma superficial, es una forma relativamente plana. Como lo ven, se parece a la queratosis actínica, pero es un carcinoma vasocelular ya desarrollado. Mírenlo acá. ¿Qué pasa con el plano cicatricial? Si ustedes lo ven, parece una cicatriz. Mírenlo ahí, como si fuera una cicatriz de una quemada del paciente. En realidad no, en realidad es un carcinoma vasocelular. Si ustedes miran bien, conserva todavía el borde perlado. Este sí es más traicionero, porque este, el morfeiforme o esclerodermiforme, no tiene borde perlado. Parece una lesión como de una esclerodermia, una morfea, y en realidad es el carcinoma vasocelular. No sé si lo notan aquí, pero aquí está. ¿Ven cómo está definido aquí? Y miren el montón de arañitas vasculares. Todas las formas en los fototipos más comunes aquí en Panamá pueden hacer pigmentación también. Es decir, usted puede ser un nodular pigmentado, un ulceroso pigmentado, un pseudoquístico pigmentado, porque el color de la piel aquí favorece que todas las lesiones se pigmenten. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un nodular pigmentado, otro nodular pigmentado, otro nodular pigmentado, un nódulo ulceroso pigmentado, otro nódulo ulceroso pigmentado, otro nodular pigmentado, otro nodular pigmentado. Entonces, ven, un ulceroso pigmentado, otro ulceroso que es el ulcus rodens pigmentado. Miren acá. ¿Y por qué recibe el nombre de vaso celular? Bueno, porque la afinidad tentorial del tumor recuerda las células de la capa basal. Son muy basofílicos, muy afines a la hematoxilina, como están viendo aquí. Muy hematoxilílicos. O sea, se ven morados. Mírenlo acá. Otra variante del carcinoma vasocelular es el fibroepitelioma de Pincus. Si ustedes lo ven, se parece al fibroma péndulo y al fibroma blando que vimos hace un rato, ¿verdad? Pero no es un cáncer de piel. Entonces, ay, el fibroma péndulo lo vamos a botar a la basura porque eso es un fibroma péndulo. Hay que hacer la biopsia siempre. Y la evolución, bueno, como dijimos, 0.0028% de riesgo de metástasis, pero bueno, tenemos nuestro tratamiento para esas metástasis. Miren a la señora. Entonces, en el tratamiento, pues la curación, y con márgenes de seguridad, lleva una curación de más del 90% con esa cirugía. Y bueno, otras opciones, terapia fotodinámica, láser, cuando no hemos hecho la cirugía. Entonces, por ejemplo, aquí está el denominado colgajo de la A a la T. ¿En qué consiste eso? Bueno, aquí está el vaso celular, ¿no? Entonces, ¿por qué es de la A a la T? Porque yo voy a cortar aquí así. Schwab, schwab, y luego voy a hacer un corte así. Schwab, voy a cortar toda la frente así. Rack. Entonces, saco toda la parte del medio y luego jalo mis dos lados de la frente así. Plac. Y entonces hago una costura aquí es vertical y una costura horizontal. Por eso es de la A a la T, la forma del colgado. Entonces ven cómo queda la línea de la pata de la T y la línea horizontal no se ve porque quedó en las arrugas del paciente. Acá hay un colgajo de rotación. Aquí se saca la lesión y se mueve la piel de acá. Coloca la piel acá.
Miren acá. Seguimos subiendo en malignidad y pasamos al carcinoma epidermoide. Este deriva precisamente del estrato espinoso. Y miren el color de la lesión y es diferente, se ve más escamosa, más rotada. Es el segundo en frecuencia, pero sí que tiene mucho más riesgo de desarrollar metástasis. Otra vez el mismo problema con la P53 que generó la queratosis actínica, como ven aquí, y luego avanzó para un carcinoma in situ y luego se torna invasor. Entonces, factores de exposición, la radiación ultravioleta, pero nunca olviden la inmunosupresión como riesgo de carcinoma escamoso. También el virus del papiloma humano con riesgo de carcinoma escamoso. Entonces, predomina en las zonas de mayor exposición solar, pudiendo originarse en las queratosis actínicas, en estas lesiones precancerosas. Entonces, en el caso del carcinoma epidermoide, tiene un grado de malignidad intermedio entre el vasocelular y el melanoma. Miren la capacidad de metástasis, como cambio del punto 0,02 a 1 hasta el 50%. Lo clasificamos en superficial, nodular, ulceroso y vegetante. Y miren este aspecto de esta forma bien queratóxica. Miren esta forma bien vegetante, sangrante, muy friable. Miren otra forma vegetante acá en la encía. Miren acá, vegetante nuevamente. Díganme que ese no se parece al granuloma telangiectásico de hace un rato, ¿verdad? Entonces, todo lo que parece granuloma telangiectásico, hay que hacerle biopsia, porque en este caso granuloma telangiectásico es un carcinoma escamoso. Ojo, miren esta lesión vegetal también. Cáncer de pene generalmente es carcinoma escamoso. Miren aquí en una cicatriz crónica, cicatrices crónicas, quemaduras crónicas, tienden a generar carcinomas escamosos. Miren cómo cambia la patología. Aquí no es la típica célula chiquita basofílica como el vasocelular, sino que tenemos células escamosas grandes, más rosadas, con pleomorfismo nuclear. Y bueno, es muy importante mencionar la diferenciación, si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, y el tratamiento fundamentalmente es la extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad. Recuerden que en todo cáncer de piel el seguimiento debe ser cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses por hasta el quinto año y luego anualmente. Entonces, el queratocantoma es una variante de carcinoma escamoso muy bien diferenciado. Antes se le consideraba como una lesión ambigua, ya se le considera más que es un carcinoma escamoso, pero de la forma más bien diferenciada, porque él va a tender a involucionar. Entonces, prolifera y luego tiende a involucionar. Entonces tiene esa etapa inicial proliferativa, luego la etapa en quemadura, luego en la que involuciona y luego en la que se transforma en una cicatriz. Entonces, típicamente lo consideramos gigante cuando supera los 2 a 3 centímetros. Y miren este aspecto, miren que es como un domo con este centro queratóxico. Igual acá, un domo con este centro queratóxico. El domo con el centro queratóxico. Entonces, en el tratamiento, si bien es cierto, puede desaparecer solo, no vamos a esperar a que desaparezca solo porque usted no puede estar seguro si es un queratocantoma o si es un carcinoma escamoso que está haciendo una forma parecida. Entonces, mejor lo extirpamos. Seguimos subiendo en malignidad y tenemos al melanoma. El melanoma, como es el cáncer de piel originado en los melanocitos. ¿Y por qué es más peligroso? Porque tiene una altísima incidencia de metástasis. Eso hace que sea responsable del alrededor del 75% de las muertes por cáncer de piel. Típicamente se relaciona con exposiciones solares más intensas, esa típica quemadura intensa que ocurrió, y es mayor en fototipos 1 y 2. 1, 2. Entonces, puede afectar cualquier área del cuerpo, sin embargo, dependiendo del tipo de melanoma van cambiando las topografías. Y aquí están los diferentes tipos de melanoma. Tenemos el melanoma léntigo maligno, que generalmente suele salir en la cara, el melanoma de extensión superficial, al que hace referencia este esquema, donde en el varón es más común en la espalda y brazos, mientras que en la mujer es más común en la espalda y piernas. Y las formas que son más comunes en nosotros, en las personas que somos pigmentadas, que están el melanoma nodular y el melanoma acral lenticuloso. Entonces,
En el caso del primero, del léntigo maligno, decimos léntigo maligno para referirnos a la lesión que está in situ, es decir, a la lesión que todavía no ha invadido. A eso también se le conoce como melanosis precancerosa del Dubreuil. Pero eventualmente él va a empezar a invadir a la dermis y una vez que invada la dermis hablamos de melanoma léntigo maligno. Esto ocurre lentamente en el caso del melanoma léntigo maligno y por eso es la forma menos agresiva de melanoma. Miren qué anormal e irregular es esta mancha. En ninguna parte del planeta puede verse como algo normal. Entonces, ¿por qué entonces dijimos que es menos agresivo? Porque crece mucho tiempo en la etapa de crecimiento radial antes de empezar a invadir verticalmente. Mírenlo acá. ¿Qué pasa con el melanoma de extensión superficial? Que es el más común en las personas blancas, pero en Latinoamérica no tanto, porque somos más una población mestiza. Y bueno, es la típica lesión pigmentada que usted dice, esto es irregular y esto incumple todas las características del ABCD que habíamos dicho hace un rato. Miren cómo está asimétrico el borde irregular, aquí hay dos colores, aquí tiene fenómeno de Sutton, entonces definitivamente no. Miren eso. Ya cuando está así, ya está lleno de metástasis por todos lados. En el caso de la forma nodular, esta forma nunca hizo el crecimiento radial, directamente se fue a profundizar, hizo un lomo y se fue para abajo, por ende es una forma muy agresiva y ojo, díganme que ese no se parece otra vez al granuloma telangiectásico y es un melanoma nodular amelánico. Entonces, usted botó eso a la basura y ya, mejor se meta usted mismo, la cárcel se amarra y se pone su llave y se tira la llave porque vamos para la cárcel. Entonces, ojo con eso. Acá hay un melanoma nodular que sí está pigmentado, igual que y este. También tenemos el melanoma acral lentiginoso. Este suele aparecer más frecuentemente en personas negras o en personas mestizas, entonces es el que es más común en nuestra población. Y a diferencia del melanoma léntigo maligno y del melanoma de extensión superficial, están muy relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta. Este no, porque este aparece en la uña, este aparece en los dedos de los pies, en el talón, en la planta. Entonces, ¿qué exposición solar había ahí? Casi nula. Entonces, otro mecanismo diferente. Y lamentablemente es el más agresivo de todos. Miren aquí, afectando el talón, miren en la planta, miren el complejo unguial. Entonces, la variedad subunguial puede desarrollar el denominado signo de Hutchinson, que es, usted tiene la banda pigmentada en la uña, pero entonces aparece algo pigmentado en el pliegue unguial proximal, es decir, esto que está aquí sería un Hodgkin, pero miren lo extendido, este melanoma. En la biopsia de piel se observan melanocitos pleomórficos, se puede clasificar según el nivel de profundidad, que es el nivel de Clark, aunque lo que más utilizamos es el espesor de Breslow. Y miren ese espesor de Breslow, apenas 4 milímetros, menos de la mitad de un centímetro de la regla de espesor, ya solo vive el 50% a 5 años. Entonces miren lo agresivo que es este tumor. Patrón metastásico va a ser desde local, linfático y a distancia. No olviden el ABCDE y el tratamiento quirúrgico inicialmente y luego a eso se le hace el ganglio centinela y uno determina si hay extensión. Si hay extensión, entonces requiere quimioterapia y radioterapia. Bueno, lo del ganglio que les mencionaba para hacer la estadificación. Bueno, también tenemos quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia para apoyar. Veamos nuevamente el sarcoma de Kaposi, pero ahora ya no solo la forma epidémica, sino completo. Recuerden que es causado por el virus humano tipo 8 y hay 4 tipos. El del VIH es el epidémico, pero el que era el más común era el clásico que típicamente aparecía en personas mayores. ¿Por qué? Porque bueno, al ser personas mayores, su sistema inmunológico empezaba a disminuirse y entonces venía una inmunosupresión. Entonces, cualquier sitio, sin embargo, en el sarcoma de Kaposi epidémico, como ya vimos, predomina en las mucosas.
Recuerden la etapa evolutiva del sarcoma de Kaposi, comienza como manchas, que luego se hacen pápulas o placas y finalmente se transforman en lesiones nodulares, manchas a placas a nódulos. Pero ojo, el sarcoma de Kaposi no solo está en la piel, puede afectar ganglios linfáticos, pulmones, tracto gastrointestinal. De hecho, la principal causa de muerte directa por el sarcoma de Kaposi es el sangrado digestivo. Miren aquí la forma nodular, miren acá. Entonces, esta forma que dijimos, la asociada a SIDA, es la forma epidémica. Típicamente se ve en personas más jóvenes y con importante afección de la mucosa oral. Y bueno, se ven manchas, placas e inclusive hasta lesiones nodulares. Miren lo que habíamos mencionado. Díganme que no se parece otra vez al granuloma telangiectásico. Y tampoco es. Así es dermatología, todo el tiempo. Entonces es por eso que siempre hay que pensar esto, pero puede ser esto y esto. Porque si no, uno se termina estrellando. Miren, aquí parece Rudolf, con el sarcoma aquí en la punta de la nariz. Miren acá, miren acá. En el tratamiento, realmente en el caso de la forma epidémica, es la terapia antirretroviral. Pero si el cuadro no retrocede o tiene afectación de órganos internos, ahí que se requiere agregar quimioterapia. Preguntas de la clase de tumores, Sí, doctor, yo dudas, tengo una pregunta. dime. En el melanoma acral lentiginoso, ¿hay como algún factor de riesgo adicional o por qué es que se causa más en asiáticos y negros? Son la parte de la herencia te hace más vulnerable a desarrollar esa mutación. Entonces, Porque si te das cuenta, en el acral lentiginoso la mutación no la está generando la radiación ultravioleta, sino que son mutaciones propias que ocurrieron en esos melanocitos. Y el problema que tenemos nosotros también, por ejemplo, en Panamá, es que todos estamos mezclados. Entonces, al estar mezclados, te encuentras personas de piel blanca que tienen esa herencia y te pueden desarrollar un melanoma acral lentiginoso. Entonces, por eso hay que decirle a la gente que siempre mire sus pies, que vea sus uñas y ante algo raro siempre acuda donde el dermatólogo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo quería preguntarle si los acrocordones con un buen control metabólico pueden involucionar. No. Una vez que lo desarrolles ya no se va a ir. El buen control metabólico de ese paciente que era obeso, diabético, a lo que te va a ayudar es a desacelerar la aparición de nuevos. Pero los que ya están, la única manera de que se vayan es quitándolos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si se ponen a ver, es lo que les digo del problema de la materia con módulos. Es una materia que va como si fuera una carretilla volando. Entonces, en estos pequeños días ya han dado conmigo 8 clases. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta es mi última clase de las que les voy a dar yo en el semestre porque ya he cubierto mis 8 clases. Y al ser esta mi materia, ya es la última clase que les voy a dar en la carrera. Entonces yo quiero decirles que, bueno, pues siempre cuentan con mi apoyo en lo que necesiten hacia el futuro, si tienen alguna duda de cosas de piel. Vamos a seguirnos viendo obviamente en los exámenes, tanto en el parcial como el semestral, pero si tienen alguna duda, siempre sepan que cuentan conmigo. Entonces, bueno, estoy tratando de conseguirles las clases del 28 virtuales, todavía no está confirmado, pero los otros 2 jueves, no, a ver. Sí, los otros 2 jueves que quedan sí serían presenciales, ¿no? Como siempre, salvo que haya una orden como la de hoy de que mejor nos guardáramos porque se podía armar, que mandó la decana, pues deberían ser presenciales. Entonces, bueno, ya como les digo, me despido por ahora, nos seguimos viendo en los exámenes, pero como clase, esta era mi última clase.